A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa que es hecho para ustedes, para comentar sobre temas tan importantes como el mercado de valores, el gobierno corporativo y también el gobierno de empresas familiares. En este momento estamos atravesando un importante evento en el país, que es la designación del superintendente de compañías de mercado de valores y de seguros. Hace aproximadamente 2 semanas ya se presentó la terna. La primera persona que estaba en la terna salió de ella, fue impugnada, y en este momento están 2 profesionales en proceso de ser uno de ellos elegido superintendente de compañías, valores y seguros. Y en esta ocasión tengo el gusto de tenerle aquí a Fabián Albuja, el economista Fabián Albuja, una persona que ha estado, yo diría, toda su vida en el mercado de valores y en el campo societario, con una visión amplia de lo que hay que hacer en esos 2 campos. Y además él fue superintendente de compañías hace unos años, y creo que es la persona idónea para conversar sobre este tema, porque la superintendencia de compañías, valores y seguros es una superintendencia de gran importancia, a la que se le debería dar mayor importancia, porque está manejando todas las empresas que existen en el país en cuanto al control y a la supervisión, y también a la estrategia, y también todas aquellas que están en el mercado de valores, todos quienes actúan en el mercado de valores, y desde hace pocos años también el mercado de seguros, un mercado complejo, un mercado nuevo para esta superintendencia. Qué mejor que conversar sobre estos temas con Fabián Albuja. Bienvenido, Fabián, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mónica. Es un placer. Yo creo que una de las instituciones más importantes que tiene la sociedad es la superintendencia de compañías, porque lo que hace es controlar y vigilar a las sociedades de capital, a las compañías, a las empresas, que son la célula económica fundamental que hace posible la producción de bienes y servicios en la sociedad. Así es, Fabián. Tú lo has dicho, el control y la supervisión es uno de los aspectos más importantes que tiene la superintendencia. Dime tú, ¿cuál es tu criterio al respecto? ¿Cuál es tu concepción de control y de supervisión para el mercado societario de valores y seguros? Bien, lo primero que me viene a la mente es que precisemos de qué control se trata. Y controlar no es solamente vigilar o ser un policía asfixiante de las empresas. Controlar es cuidar, es proteger, es impulsar, es desarrollar, es generar las condiciones adecuadas, generar los vínculos de entendimiento entre el controlador y el controlado, es orientar a las sociedades de capital para que éstas, en ese ambiente de confianza, cumplan debidamente su rol de producción de bienes para la sociedad, de servicios para la sociedad y, por lo tanto, de crecimiento económico y social. Qué interesante concepción de control y de la supervisión, porque no es la simple vigilancia, esa asfixiante que en muchas ocasiones ha existido. Estamos hablando con Fabián de un concepto, yo diría, muchísimo más moderno, más novedoso, desde el momento en que dices que es una función de apoyo, de coordinación
para crear un ambiente de confianza, ¿no? Que eso es lo que requieren estos mercados para poder crecer y desarrollarse. Cuéntame otra cosa, Fabián. Hay un tema que lamentablemente con la última ley de mercado de valores fue terminado, y es la autorregulación. La autorregulación es propia de los mercados, especialmente de los mercados de valores. Y la autorregulación bien concebida es uno de los instrumentos mejores que puede tener un mercado para tener una normativa que sea muy cercana, o sea, totalmente cercana a la realidad, porque es aquella regulación que dictan precisamente las instituciones privadas como las bolsas, como los gremios del mercado, gremios de casas de valores, administradoras de fondos, etc. En el Ecuador se nació en el año 73 con una autorregulación que era bastante, digamos, de alguna manera, con principios que en ese momento ya estaban en desuso, que era la autorregulación aprobada por el regulador máximo, que es la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, se manejó en ese ambiente la primera parte de la autorregulación, especialmente las bolsas, que han sido las mayores generadoras de autorregulación, y en ese ambiente algo se logró, se tuvieron los primeros reglamentos, se tuvieron las primeras cuestiones inherentes al mercado de valores. Luego vino la autorregulación, por la cual los directorios o los órganos pertinentes podían dictar la autorregulación. En ese momento las bolsas eran corporaciones civiles, los gremios también son civiles, y podían dictar la regulación y luego la notificaban a la superintendencia para que en el plazo de 5 días la superintendencia podría hacer cualquier observación o suspender la aplicación de esta autorregulación. El concepto que ahí se aplicaba de manera muy amplia era el de la publicidad y de la notificación. Pasaron los años y cuando en otros mercados este segundo ejemplo es realmente el que más se aplica, y regresamos a las épocas primarias y otra vez tenemos la autorregulación regulada. Desde lo personal, yo he sido muy estudiosa del tema, veo que es un tremendo retroceso que se ha hecho en el mercado, tremendo retroceso, porque si es que el regulador, en este caso la superintendencia, que es el controlador, está aprobando la regulación, la autorregulación, la regulación privada, entonces yo creo que es una instancia innecesaria, porque simplemente podrían hacer directamente la regulación del órgano estatal pertinente. Ese es mi criterio, pero yo quisiera escucharte a ti, el tuyo. Un poco para precisar una respuesta sobre esa pregunta, quiero advertir que una empresa es la conjunción maravillosa de varios agentes y de varias instancias que juntos hacen la producción. Esto es el capital, el trabajo, la gestión, el conocimiento, la tecnología y transversalmente también con la ética. Entonces, controlar un ente complejo, pero un ente maravilloso, tiene que ser muy cuidadoso. Sobre la base de que tiene que ser muy cuidadoso y entender bien cómo funciona la empresa, con la concurrencia de todos estos elementos, sin que prevalezca uno sobre otro de los elementos, sino que concurren todos armoniosamente como una orquesta bajo la conducción y la batuta de un director. Viene el proceso de cómo controlar a ellos. El control tiene que ser, por supuesto, ético, el control tiene que ser amistoso, pero el control tiene que nacer de la propia realidad, de conocer cómo es la realidad, el funcionamiento de las cosas ya en el terreno de los hechos. Y quienes más conocen esa realidad no son los organismos de control. Realmente los que más conocen son los propios actores. Así es. Y la regulación y por lo tanto el esquema de control debe nacer de esos mismos actores. Ahí viene el concepto de autorregulación, es decir, regularse a sí mismos.
Regularse a sí mismos para ser mejores. Regularse a sí mismos para ser más competitivos. Regularse a sí mismos para evitar distorsiones nocivas en los negocios. Y por lo tanto, yo adhiero con mucho entusiasmo a todo lo que se trate autorregulación. El mercado de valores, ese es un instrumento eficaz, porque la autorregulación ayuda poderosamente al organismo de control para estar en el día al día en las tendencias y en los procesos, para evitar precisamente distorsiones y evitar actos que puedan estar reñidos tanto con las leyes naturales del mercado como con las leyes y las normas que pone el regulador. De manera que ese es un elemento de equilibrio y de gran apoyo para el propio Estado. Así es. Yo siempre he pensado, y lo digo y lo he dicho siempre, la autorregulación es el mejor instrumento que puede tener el órgano de control para la supervisión y el control. Porque realmente si es que se logra tener un permanente diálogo sobre lo que está sucediendo en el mercado, se logra coordinar las funciones del sector privado y del sector público a través de la superintendencia de compañías, realmente se facilitaría mucho el control y la supervisión. O sea, eso es algo indudable. Pero lo que se necesita es tener una suerte de sinergia, ¿no? Porque la autorregulación tiene que estar consciente, o los autorreguladores, de que primero está la ley y bajo ello tienen que regular. Y jamás trastocar eso. Porque han habido momentos, y eso lo vimos muchísimo en la crisis del 98, una autorregulación que trastocaba la ley. Eso no es admisible, eso no es autorregulación, ¿no? Pero en cambio, una regulación que se sujeta a la ley es el mejor instrumento que puede tener el organismo de supervisión y control para poder lograr un trabajo eficiente. Así es. Pero esto no va solo. ¿Ya? Esto tiene que ir unido de una aplicación normativa fluida, eficiente, eficaz, no sobredimensional. Así es. Porque lo que se trata es de hacer y de lograr el desarrollo, el crecimiento, la innovación, la diversificación de las actividades en los mercados, sea como empresas mercantiles, sea como empresas del mercado de valores, sea como empresas del área de seguros. Entonces, la norma debe surgir de una realidad y debe impulsar esa realidad. La norma en muchos casos debe estar antes de los hechos, anticiparse a los hechos, pero anticiparse positivamente. No ser reactiva a determinadas distorsiones que se vayan dando en el mercado para recién componerlas, no, sino proactivas en el sentido de ser orientadoras. Así es. Tienes absolutamente la razón. No existe nada peor que ya se produzcan hechos económicos que están en buen funcionamiento y que venga una norma que en lugar de promoverlos y crear los candados necesarios en relación a los riesgos que se puedan producir, lo que se hace es muchas veces con la regulación o la sobreregulación eliminar esos hechos que pueden ser favorables para la sociedad. Entonces yo creo que es importantísimo tener este concepto que acabas de mencionar, de no a la sobreregulación y de no a la sobreautorregulación, porque es lo uno y lo otro, los dos tienen que ser. Hay un tercer tema que quiero conversar contigo, Fabián, y se trata de la estructura del mercado de valores. El mercado de valores nace con un consejo de valores que estaba bajo, digamos, en el esquema organizativo, bajo la superintendencia de compañías, a pesar de que el Consejo de Valores en todas partes del mundo más bien es una institución muy independiente, que no tiene una relación con ninguno de estos órganos, precisamente porque siendo legislador, siendo regulador, siendo controlador, necesita de esa independencia y de un directorio permanente para su funcionamiento.
Entonces, desde que nació el Consejo Nacional de Valores, tenía ya este problema de estar bajo la Superintendencia de Compañías. Pasan los años y simplemente para mencionar la última ley de mercado de valores, nos encontramos que el Consejo de Valores ahora es parte de esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera, ¿no? Y a la Superintendencia se le deja con el ámbito del control y de la supervisión. Yo entiendo que esto fue hecho para evitar cualquier tipo de desplome que se pueda dar en los mercados porque pueden contagiarse, pero sigo creyendo en la necesidad para este país de una Comisión Nacional de Valores independiente, conformada con una visión de un directorio a largo plazo, que lógicamente tiene que rendir cuentas, pero que tenga la libertad también para actuar. Caso contrario, nos encontramos que la normativa que en los últimos años se ha producido ha estado como represada, ¿no? Hay cuestiones que todavía no se dictan a pesar de que la ley se expidió en el 2014. Yo entiendo que puede ser por la cantidad de trabajo que se tiene, pero no se puede esperar. Y además, mirar tantos frentes puede también ser tan riesgoso como no tener un organismo común. En otras partes del mundo existe este organismo común, ¿no? Que es como de vigilancia de la Superintendencia de Compañías, de la de bancos, en el caso ecuatoriano del seguro o de los seguros, pero existe esa independencia y un alto grado de autonomía. Yo quisiera oír tu criterio al respecto. Bueno, en realidad con la Superintendencia de Compañías ocurrió algunos hechos importantísimos. Primero, la Superintendencia de Compañías nació medio arrimada, medio bajo la égida de la Superintendencia de Bancos. Así es. Luego adquirió su propia importancia, su propio peso y ha venido cumpliendo un rol importantísimo como controlador y supervisor de las sociedades mercantiles en el Ecuador. Y esto principalmente dentro de la visión societaria y contable, financiera, ¿verdad? Han habido pues periodos muy importantes del funcionamiento de la institución para hacerla una institución realmente de primera clase. Pero luego se le añadió mercado de valores y al comienzo como que no tenía tanta importancia, pero luego nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene el área por sí misma, el área de mercado de valores, como una fuente no solamente alterna, sino complementaria de financiamiento en todas las sociedades del mundo. No por otro motivo más importante que los grandes bancos, por ejemplo, en el mundo desarrollado son las bolsas de valores, tienen mucho mayor peso. De manera que le agregaron a la Superintendencia de Compañías una tarea muy importante que ha venido siendo encarada y desarrollada. Y finalmente le agregaron otro ámbito, otra área de funcionamiento y muy importante, que es la de las compañías de seguros, que de por sí es muy grande y tiene mucho peso. Entonces, actualmente la institución tiene tres áreas importantes, tres áreas que vitales son para vitales para el funcionamiento de una sociedad y para la economía. Eso nos induce a pensar que en algún momento tenemos que ir buscando la independencia y la especialización de cada una de estas áreas que componen la función de la Superintendencia de Compañías como organismo de control. Y ahí cabe ya pensar en iniciar acciones para crear una superintendencia de mercado de valores y de seguros o comisión de valores, como ya es en todo el mundo. Una mayoría de partes. De modo de dejar que cada área de estas sea atendida con toda la eficiencia y toda la productividad que éstas merecen. Entonces, hay que ir con el ritmo del mundo hacia la conformación de las superintendencias de valores y seguros. Especializadas. Especializadas. Totalmente de acuerdo, porque
Este asunto de la Comisión de Valores que mencionaba hace un momento, y como tú acabas de decir, es la forma de la estructura de los mercados de valores en el mundo entero, ¿no? Entonces regresamos a ver a España, que ha sido en parte inspirador de la legislación ecuatoriana. Vemos que tiene una comisión de valores con un funcionamiento bastante activo, bastante especializado y que no depende de nadie. Por lo tanto, puede ejercer su trabajo con autonomía e independencia. Si regresamos a ver a los Estados Unidos, tenemos la SEC. Y si regresamos a ver seguimos viendo otros países, esto de independencia de las comisiones de valores son muy importantes. Yo espero que Fabián llegue a la superintendencia, sería su segundo periodo, y que todas estas cosas las pueda ir implementando. ¿Algo que se quede en el tintero que te gustaría mencionar para nuestros televidentes? Bueno, el volver a reinsertar a la superintendencia de compañías, valores y seguros en el mundo internacional. Es necesario vincularnos con estos organismos, bolsas, casas de valores, compañías de seguros, asociaciones de contadores, de finanzas, para ver qué están haciendo por allá y cómo nosotros podemos aprovechar de esos conocimientos y también de las cooperaciones que ellos brindan. Muy bien, Fabián. Te agradezco muchísimo. Te deseo la mejor de las suertes. Creo que tienes todo el pedigrí como para ser el superintendente de compañías, valores, seguros. Creo que tienes la capacidad para manejar esos mercados y tienes una visión más moderna sobre cómo hacerlo. Así que sería algo muy bueno para el Ecuador y para la sociedad y para el sector empresarial poder contar contigo. Muchísimas gracias por invitarme y como mensaje final debo indicar que sea yo elegido o no el nuevo superintendente de compañías, estaré trabajando con esta misma mística desde el puesto en que yo me encuentro. Bueno, siempre lo has hecho, o sea, no, ni siquiera hace falta decirlo. Siempre lo has hecho y por eso pensé en que debías estar en este programa para comentar con los televidentes este asunto tan importante. Te agradezco muchísimo y es la tercera vez que te tengo en el programa, antes hablando de depósito centralizado. Y es realmente un gusto. Espero volverte a tener en poco tiempo más. Muchas gracias, Mónica. Un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.